noches para todos. Mi nombre es Santiago Alejandro Guido Guerra, soy residente de tercer año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y hoy vamos a hablar de Código Rojo. El Código Rojo es una estrategia que plantea un plan detallado para el manejo y respuesta de las pacientes con hemorragia posparto basado en la evidencia y que plantea también la organización de un equipo y cuyos objetivos son la identificación de los signos y síntomas que pueden estar en relación con el grado de choque, definir cuándo se va a activar ese equipo de respuesta rápida y establecer unos roles y aplicar el ABCD de la reanimación, que es como lo que nos vamos a centrar en la charla de hoy, que va a ser como ese manejo inicial de la paciente con hemorragia posparto y lo vamos a hacer mediante el desarrollo de un caso clínico. Entonces, ¿por qué es importante hablar de hemorragia posparto? A nivel mundial, la hemorragia sigue siendo la principal causa de mortalidad materna, seguida únicamente por los trastornos hipertensivos del embarazo. Tenemos que para el febrero de 2023, estos son datos de la OMS, nos dicen que en 2020 se produjo una muerte materna cada 2 minutos y que casi 95% de esos fallecimientos ocurrieron en países en vía de desarrollo. Sin embargo, pues hay una luz de esperanza teniendo en cuenta que vemos que entre el 2000 y el 2020 la razón de mortalidad materna disminuyó un 34% y esto posiblemente sea secundario tanto a la identificación temprana como al establecimiento de estrategias como lo son en este caso el código rojo para establecer unos paquetes de atención y mejorar la oportunidad de atención en estas pacientes. En cuanto a la epidemiología local, estos son datos del Civigila, tenemos los datos hasta el 2022 en este caso, y vemos que la razón de mortalidad materna extrema, de acuerdo a los departamentos, pues a nivel, digamos, general de Colombia para el año 2022, fue superior a 50 casos por cada 1000 nacidos vivos, y vemos que Caldas particularmente, pues es una de las entidades territoriales que más reporta la morbilidad materna extrema. Vemos en esta tabla, en esta gráfica, lo primero que hay que resaltar es que apenas desde el 2012 empezamos a trazar esto como un evento de salud pública y vemos que la morbilidad materna extrema va en aumento. Sin embargo, esto no tiene por qué ser desesperanzador porque posiblemente se deba a que ahora tenemos pues un sistema de vigilancia más activo, pues una mayor capacitación, mejor definición de los casos y por eso se están captando más casos de morbilidad materna extrema y esto también pues va a permitir como las intervenciones oportunas. Para lo que vamos a la semana 30 epidemiológica del 2023, tenemos hasta el momento 96 casos de mortalidad materna directa y de estos el 15.5% fue debido a la hemorragia obstétrica. Entonces, para empezar con nuestro caso clínico, estamos en el servicio de urgencias, acabamos de recibir turnos, de repente llega un taxi pitando, bajan a una primigestante de 26 años, está en compañía de su esposo, nos refiere que se encuentra en una hora posterior al parto domiciliario, que tiene sangrado vaginal abundante, se encuentra somnolienta y diaforética, la trasladamos a la sala de choque, donde la monitorizamos y encontramos una paciente con signos vitales con una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una presión arterial de 170, saturación de 93% y una temperatura de 35 grados centígrados. Al examen físico resalta que tiene un abdomen blando, que no se logra palpar el útero y que no se observan desgarros perineales. Entonces, basados en este caso clínico, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Debo activar el código rojo? ¿Cómo voy a clasificar la severidad del cuadro? ¿Cómo debo iniciar el tratamiento en esta paciente? ¿Qué medidas no farmacológicas puedo utilizar para el control del sangrado? ¿Y cómo debo manejar la reanimación hídrica y hemostática de la paciente? Entonces, empezamos con nuestra primera pregunta. ¿Debo activar el código rojo? Esta decisión va a estar basada en si nuestra paciente tiene una hemorragia posparto, cumple la definición de una hemorragia posparto o no. Entonces, tenemos que la definición clásica de la hemorragia posparto es un sangrado cuantificado de más de 500 mililitros en los partos por vía vaginal o mayor a 1000 mililitros en partos por cesárea en las primeras 24 horas posparto. Sin embargo, pues hay varias limitaciones con esta definición, entre ellas que la cuantificación del sangrado realmente
no es muy buena por parte de los médicos tratantes, no tenemos una cuantificación objetiva y por eso, pues, en el 2017 la COP planteó una nueva definición que nos dice que hemorragia posparto es un sangrado mayor o igual a 1000 mililitros, independientemente de la vía del parto, o cualquier sangrado acompañado de signos y síntomas de hipovolemia en las primeras 24 horas posparto. Esto también pues tiene implicaciones porque no depende también la volemia de acuerdo al hábito corporal de la paciente. No es lo mismo a veces una pérdida de 1000 mililitros para una paciente de pronto de 50 kilos que para una de 90 kilos. Y esta definición de la COC de 2017 es la definición que acoge la guía de la FIGO del 2022, que hasta el momento pues es como lo más reciente que tenemos para hemorragia postparto. De nuestra paciente no tenemos estimación como tal de un sangrado, pero vemos que tiene un sangrado abundante y tiene signos y síntomas de hipovolemia, por lo tanto nuestra paciente cumple criterios, tiene una hemorragia postparto y debemos activar el código rojo. En el momento en que nosotros activamos el código rojo, se va a empezar a conformar o a ubicar nuestro equipo para hacer las diferentes intervenciones. Importante acá también, pues que se va a notificar como el equipo de respuesta rápida. En el caso, y pues dependiendo también del nivel de complejidad donde nos encontremos, la notificación al obstetra, al anestesiólogo, a la unidad de cuidados intensivos, notificar al quirófano porque esta paciente puede llegar a requerir un procedimiento quirúrgico de urgencia, activar el banco de sangre para que ellos estén atentos para para hacer las pruebas cruzadas y para despachar también los paquetes de transfusión al laboratorio para que prioricen el procesamiento de las muestras de esta paciente. Y nuestro grupo se va a conformar por una persona que se va a encontrar en el útero, que va a ser la persona encargada de activar el código rojo obstétrico y también realizar el masaje uterino bimanual, teniendo en cuenta que la atonía va a ser la principal causa, que esto lo veremos más adelante, y pensar en las 4 T's para establecer un manejo dirigido. Vamos a tener una persona que se va a ubicar en la cabeza, que va a ser la responsable de chequear la vía aérea, de administrar oxígeno, vigilar el estado de conciencia del paciente, tomar el tiempo de los sucesos y pues sería un posible líder. Vamos a tener 2 asistentes, uno en cada brazo. Van a estar encargados de checar el pulso, canalizar 2 venas periféricas con un calibre 14 o 16, la toma de laboratorios, la administración de líquidos y hemocomponentes según necesidad y también de medicamentos. Es importante también tener en cuenta la presencia del circulante, que es la persona que va a estar corriendo de un lado a otro, llevando las muestras al laboratorio, trayendo los hemocomponentes para pues, brindar la atención lo más rápido posible a nuestra paciente. Dentro de los paraclínicos que vamos a solicitar, de entrada vamos a solicitar un hemograma, la hemoclasificación y las pruebas cruzadas. Esto es importante y vamos a necesitar esos resultados pronto para que si nuestra paciente requiere una reanimación hemostática, podamos administrar hemocomponentes de acuerdo a esa hemoclasificación, teniendo en cuenta pues la escasez de la sangre O negativo. Tiempos de coagulación, PT, PTT y el fibrinógeno, pues el INR también. La función renal, electrolitos y gases arteriales van a ser como los paraclínicos de entrada que vamos a solicitar en este paciente. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo clasifico la severidad del cuadro? Esto lo vamos a hacer de acuerdo a esta tabla que nos va a identificar el grado de choque y de acuerdo al grado de choque también nos va a dar una estimación de las posibles pérdidas pues en una paciente, en una mujer de 50, entre 50 y 70 kilogramos, ¿sí? Y nos va a categorizar ese choque entre ausente, leve, moderado o severo. Tenemos que una paciente que tenga una pérdida estimada menor a 1 litro, va a tener su sensorio preservado, va a tener una perfusión normal, una frecuencia cardíaca de 60 a 90 y una presión arterial sistólica mayor a 90. La clasificaríamos como un grado de choque ausente. Una persona que haya perdido entre 1 y 1.5 litros puede estar con su sensorio normal o puede encontrarse agitada, puede tener la piel ya con palidez y frialdad, una frecuencia cardíaca de 91 a 100 latidos por minuto, una presión arterial de 80 a 90. Lo clasificaríamos como un grado de choque leve. Una persona que tenga pérdidas de 1.5 a 2 litros ya se va a encontrar agitada, con palidez, frialdad, diaforesis, una frecuencia cardíaca de 101 a 120, presión arterial de 70 a 79, un grado de choque moderado, o una persona que haya perdido más de 2 litros de su volemia, en más del 35% de su volemia, puede encontrarse letárgica o inconsciente,
va a encontrarse con palidez, frialdad, sudoración, un llenado capilar lento, va a tener una frecuencia cardíaca mayor a 120, presión arterial menor a 70 y un grado de choque severo. Es importante recordar que el grado de choque lo vamos a clasificar de acuerdo al peor parámetro encontrado. Entonces, en nuestra paciente, si bien se encontraba somnolienta, no estaba letárgica o inconsciente, y pues solamente nos refería en diaforesis y tenía una presión arterial de 100, sí tenía una frecuencia cardíaca de 140, es decir, que esta paciente clasificaría como un grado de choque severo y tendríamos unas pérdidas estimadas mayor a 2 litros, ¿sí? Teniendo en cuenta que la mujer, que la gestante tiene sus cambios fisiológicos propios del embarazo y entre esos se encuentra el desarrollo de la hipervolemia, estos signos de choque hipovolémico van a ser muy tardíos en estos pacientes. Es fácil necesario que se implemente o que se busque un sistema de alerta temprano en las pacientes con hemorragia postparto para poder anticiparnos al curso de la enfermedad, no esperar a que ese choque progrese y poder plantear las intervenciones y pues estar listos para realizarlas. Y es ahí donde cobra utilidad el índice de choque. Este índice de choque ya lo hemos visto para diferentes patologías en los pacientes con politrauma, por ejemplo. Resulta la división entre la frecuencia cardíaca entre la presión arterial. En personas no gestantes tenemos valores de referencia de 0,5 a 0,7, pero en la mujer embarazada tener en cuenta que nuestro valor de referencia va a ser de 0,7 a 0,9. Tenemos un valor de referencia más alto en el índice de choque para estas pacientes. Y ese índice de choque se ha determinado como un predictor de intervenciones críticas en las mujeres embarazadas y también pues una relación entre el índice de choque y el grado de choque de la paciente. Una paciente que tenga un índice de choque menor a 0,9 va a tener un choque leve, de 0,9 a 1,6 puede tener un choque moderado y de 1,7 o mayor a 1,7 un choque severo y pues un grado 4 ya el colapso. ¿Listo? Entonces, ese índice de choque nos permite definir también si esta paciente va, por ejemplo, a requerir una transfusión masiva, no con una especificidad del 100%, pero sí anticiparnos, por ejemplo, a activar un protocolo de transfusión masiva o definir que esta paciente tiene un sangrado muy severo y posiblemente va a requerir una intervención quirúrgica y poderla instaurar de manera temprana y no demorarnos en ese manejo. Entonces, las pacientes con un grado, con un índice de choque de 1,7 ya tienen como un umbral para intervenciones críticas. Sin embargo, pues tenemos otros estudios, principalmente observacionales y de corte retrospectivo, pero hay un estudio interesante en el que incluyeron pacientes con preeclampsia, que pues fueron pacientes que generalmente eran excluidas de estos otros estudios que evaluaban el índice de choque. Y si tenemos en cuenta que son pacientes que por su patología de base van a tener una presión arterial más alta y por tanto también un índice de choque menor. Y se vio que estas pacientes con preeclampsia tenían un índice de choque, sí tenían un índice de choque más bajo antes del parto e incluso durante el parto, pero las pacientes que desarrollaron hemorragia postparto sí tenían un índice, un pico de índice de choque similar a las otras pacientes. Es decir, que este índice de choque sigue sirviéndonos como un predictor, incluso en las pacientes con preeclampsia, y pues era un estudio observacional en el cual nos dijeron que con un índice de choque de 1,4 podíamos tener una especificidad de 100% para definir la necesidad de transfusiones y del 97% para intervenciones quirúrgicas mayores. No es, digamos, que la modalidad de estudio ideal para definir estos puntos de corte, pero tener en cuenta que incluso con un índice de choque de 1,4 ya debe prendernos las alarmas para definir que esta paciente puede requerir un manejo más agresivo. Entonces vamos al desarrollo del caso. Tenemos una paciente, ya describimos sus signos vitales, ya vimos que efectivamente cumple la definición de una hemorragia postparto, por lo cual vamos a activar el código rojo, vamos a activar ese equipo de respuesta rápida, vamos a tomar los paraclínicos, vamos a instaurar el manejo mientras llega el equipo de respuesta rápida. Vimos que en la clasificación de choque tenemos una paciente con un choque hemorrágico severo y que nuestro sistema de alerta temprana, que es el índice de choque, nos da 1,4, un índice de choque alto. Entonces vamos a ver cómo nos vamos a anticipar al manejo de este paciente. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo debo iniciar el tratamiento? Para definir esto, digamos que de manera secuencial lo vamos a desarrollar. Tenemos el ABCDE
del código rojo obstétrico, y si bien acá lo vamos a desarrollar de manera secuencial, pues estas son actividades que deben ocurrir en realidad de manera simultánea. ¿Listo? Y vamos a hacer un especial énfasis, o en lo que nos vamos a centrar principalmente en la charla, va a ser en la circulación, cómo mantener un volumen circulante efectivo en esta paciente y cuáles son las estrategias que podemos utilizar para detener el sangrado desde el punto de vista médico. Empezamos con la A y con la B, garantizar que nuestra paciente tenga una vía aérea permeable, garantizar pues, la monitoría de la oximetría de pulso, que tenga una ventilación adecuada y administrar oxígeno suplementario en estos pacientes. Y eso lo vamos a hacer con un sistema de flujo con una máscara de bolsa reservatorio de 10 a 15 litros por minuto. Esto lo vamos a hacer independientemente de la saturación de oxígeno inicial de nuestro paciente. Por ejemplo, esta paciente tenía una saturación de 93%. En este caso no vamos a decir que como está saturando, pues digamos que dentro de metas no le aportamos oxígeno. Es una paciente que tiene un sangrado importante. La idea es saturar más esa hemoglobina para mejorar el aporte de oxígeno y pues teniendo en cuenta además que continúa teniendo pérdidas. Vamos a pasar a la C de circulación, que es como la parte, digamos, grande de esta presentación, en la cual empezamos aclarando que necesitamos dos accesos venosos periféricos de gran calibre, calibre 14 o 16, y esta parte de circulación la vamos a dividir en las medidas no farmacológicas, en el uso racional de los cristaloides, los uterotónicos, cuáles hay, cómo utilizarlos, a qué dosis, los hemocomponentes y el ácido tranexámico. Todas estas intervenciones del conjunto de la circulación tienen un objetivo común, que es prevenir la coagulopatía en nuestros pacientes. Entonces, hablábamos siempre de una triada de la coagulopatía, que era la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía, y tener en cuenta también en estos pacientes pues el desarrollo de hipocalcemia, porque el calcio es un cofactor importante para las reacciones enzimáticas de la coagulación, y si tenemos hipocalcemia pues esto nos va a exacerbar la coagulopatía y también pues va a empezar como una espiral de que la paciente sigue sangrando, empeora la hipotermia y empeora la acidosis. Entonces estas intervenciones están encaminadas a prevenir la coagulopatía y pues también tratarla en caso de que se desarrolle. Empezamos entonces con las medidas no farmacológicas en este paciente. ¿Qué medidas puedo utilizar en esta paciente? Lo primero va a ser el masaje uterino bimanual. El masaje uterino bimanual, pues teniendo en cuenta que de acuerdo al examen físico que realizamos, la sospecha es que la paciente tenga una hemorragia postparto por atonía uterina. Dos, tenemos el traje antichoque no neumático. Este realmente se debería usar en simultáneo, ya vamos a ver como sus indicaciones. Y tres, el balón hidrostático de taponamiento uterino, que este sí lo vamos a usar principalmente cuando nos fallan las medidas iniciales para ese manejo de la atonía uterina. El masaje uterino bimanual lo va a realizar la persona asignada en el código rojo, que se encuentra a nivel del útero de la paciente. Es importante que debe usar guantes estériles. Va a introducir el puño cerrado en el canal vaginal, lo va a posicionar en la cara anterior del útero, y con la otra mano por encima de la sínfisis del pubis va a hacer presión y va a hacer una compresión del útero, una compresión directa del útero entre sus manos. Esto va a lograr un efecto hemostático directo por la compresión, pero la idea también es hacer una estimulación del útero para que por sí solo empiece a adquirir el tono, y pues ese tono va a cerrar los vasos y pues reduzca el sangrado. Seguimos con el traje antichoque no neumático. Es un traje que no es neumático, es de neopreno y velcro, funciona con este sistema. Consta de unos segmentos articulados, son 6 segmentos en total, 3 segmentos en las piernas, un segmento en la pelvis y uno en el abdomen, y otro que tiene un pequeño balón, que el objetivo de ese balón es hacer la compresión externa de la aorta para disminuir el sangrado. Maneja unas presiones, pues esto digamos que es manual, sí, con cierta forma los cerrenos, un gradiente de presión de 20 a 40 milímetros de mercurio. Para colocar el traje antichoque, pues esto realmente digamos que tiene segmentos articulados que están marcados con números del 1 al 6, y lo vamos a poner en orden, empezando por los segmentos más distales en los miembros inferiores. Importante tener en cuenta únicamente como las referencias anatómicas, que el segmento 4 debe quedar a nivel de la sínfisis del pubis y que el segmento 5 y 6 deben estar por debajo de las costillas de la paciente.
¿Cuál es el mecanismo de acción del traje antichoque no neumático? La idea es que acá tenemos una paciente pues, con su hemorragia postparto, tenemos el gasto cardíaco, sabemos que se va a dirigir en gran parte, hasta el 25%, hacia los órganos de la pelvis, entonces tenemos una paciente en cierta forma, digamos, redistribuida. Con el traje antichoque no neumático lo que vamos a buscar es reducir el espacio vascular de la parte inferior del cuerpo, disminuir la perfusión de los órganos pélvicos. Hay estudios con Doppler de la aorta que muestran una reducción hasta el 33% del flujo. Con esto también vamos a reclutar la volemia a la circulación central y vamos a mejorar el gasto cardíaco. Otra de las ventajas que tiene este traje antichoque es que, si vieran los segmentos, y ahorita vamos a ver, permite igual un fácil acceso a la zona perineal. Entonces, a la vez que ponemos el traje antichoque, pues nos va a permitir continuar con el abordaje diagnóstico y también de tratamiento de estos pacientes. Hay estudios observacionales en diferentes países que han mostrado que hay una reducción de la mortalidad materna hasta el 48% con el uso del traje antichoque no neumático, que hay una reducción en la frecuencia en en la remisión a centros de mayor complejidad y que hay una disminución en la necesidad de histerectomía abdominal con el uso de esta medida no farmacológica. Entonces, pues es bastante útil. Y acá tenemos el ejemplo de una paciente que tiene hemorragia posparto por un desgarro perineal, tiene su traje antichoque, vemos que la zona perineal se encuentra descubierta, a la vez que tenemos el beneficio de reclutar esa volemia a la circulación central, de disminuir el flujo a la zona de sangrado, podemos continuar con el tratamiento de esta paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Una pérdida sanguínea estimada mayor a 750 mililitros, que en el caso de nuestra paciente aplicaría, tenía una pérdida estimada mayor a 2000 cc, frecuencia cardíaca mayor a 100, presión arterial sistólica mercurio, un índice de choque mayor a 0,9, es decir, se debe utilizar o se recomienda utilizarlo de manera temprana. Y, y también para el transporte de pacientes. Las contraindicaciones son gestantes con feto viable, que tengan choque de otra etiología, como una paciente de pronto con una sepsis puerperal o que tengan por encima del diafragma. Pacientes también que tengan insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar o estenosis mitral, porque pues esto puede agravar el cuadro. ¿Me escucha? Un poquito Sí, entrecortado, Santi. pero sí. Sí, Listo. Bueno. Eh, indicaciones para el retiro del traje antichoque. Tenemos la regla de los 100, se va a retirar en el mismo orden en que se pone el traje. Vamos a empezar por los segmentos de los miembros inferiores. Si la paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, o una presión arterial sistólica mayor o igual a 100 milímetros de mercurio y una tasa de sangrado menor a 50 mililitros por hora, podemos considerar iniciar el retiro del traje. Iniciamos por los segmentos inferiores, dejamos un tiempo de 15 minutos para evaluar la respuesta hemodinámica de la paciente y esa respuesta la vamos a evaluar mediante la regla de los 20. Si hay una caída de más del 20%, de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o aumenta la frecuencia cardíaca más de 20 latidos por minuto, debemos volver a cerrar el compartimento que abrimos, optimizar el manejo de nuestra paciente y volver a intentar retirar el traje posteriormente. Es una medida que es muy segura, se puede usar hasta 48 horas y hay reportes hasta de 72 horas. La siguiente medida no farmacológica que tenemos es el balón hidrostático de taponamiento intrauterino. Tenemos diferentes tipos de balones, van a diferir como en su diseño y en el volumen necesario infundir, en los puertos de salida que puedan tener. Dentro de esos, el más conocido pues suele ser el balón de Bacry, el más frecuente que escuchamos pues, en las rotaciones de obstetricia. También vemos que acá tenemos el balón de Sengstaken-Blakemore, que realmente inicialmente fue descrito para el manejo de sangrado por varices esofágicas, esto iría pues en el estómago y esto en el esófago, pero pues también acá nos sirve. Realmente, independientemente del tipo de balón que tengamos, lo importante es conocer su mecanismo de acción. Lo vamos a usar en los pacientes que no responden a las medidas iniciales del masaje uterino bimanual, el traje antichoque y los uterotónicos. Su mecanismo de acción es que va a invertir el gradiente de presión desde el interior hacia el exterior de la pared uterina y al superar la presión arterial sistémica, pues va a prevenir la continuidad del sangrado.
Las indicaciones son los pacientes que fallaron en manejo con uterotónicos y manuaje y masaje bimanual, y también puede ser utilizado como una terapia puente a un manejo definitivo. Si bien no se logra el control del sangrado, sí puede lograrse al menos una disminución del mismo. Las contraindicaciones son alergias a los componentes del balón, que tenga trauma como causa del sangrado por el riesgo pues, de exacerbar las lesiones, que tenga una sospecha de ruptura uterina, que tenga infección intrauterina o una anatomía uterina anormal. Respecto a la efectividad de esta intervención, vemos en esta revisión sistemática del 2020 que la tasa global de éxito de los balones hidrostáticos es del 85,9%, que la tasa más alta fue en los pacientes que tenían anatomía uterina, como sería de esperarlo, con 87,1%, y que que tenía más éxito en las pacientes que tenían hemorragia posparto por vía posterior al parto, por vía vaginal, 87%. Sin embargo, en el parto por cesárea, pues aún así logra una efectividad mayor al 80%. Y si no tengo un balón hidrostático, estoy acá, por ejemplo, haciendo el rural en un primero o un segundo nivel en Caldas y llega una paciente con hemorragia postparto, pues podemos improvisar un balón hidrostático. Con una sonda de Foley y con un preservativo y seda podemos improvisar ese balón hidrostático. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es poner el preservativo sobre la sonda, vamos con con la seda, vamos a anudar en la base para pues, prevenir que se salga el líquido importante, que es un líquido, tiene que ser un líquido estéril el que infundimos al interior del preservativo. eh, lo sellamos. O la segunda opción, que pues parece de pronto o que tiene la ventaja que nos va a permitir cuantificar el sangrado, es romper la punta del preservativo para permitir que el punto de drenaje de la sonda Foley quede al interior de la cavidad intrauterina, permitiendo el drenaje, que lo vamos a conectar a un Cystoflow para poderlo cuantificar el sangrado de esa paciente. Importante que tenemos que romper el balón que usamos de la sonda para asegurarlo, porque pues el balón va a estar más abajo. Entonces, por el puerto por el que normalmente inflamos el balón, vamos a instilar el líquido estéril para inflar el preservativo al interior de la cavidad uterina. E incluso se han descrito también, pues digamos que métodos con guantes estériles. Vimos ya pues como que en esa revisión sistemática tiene una gran efectividad. Hay evidencia también como sobre la efectividad de estos balones hidrostáticos improvisados. Este es un estudio cuasi experimental que realizaron en Kenia y en Sierra Leona, en África, con este kit de balón hidrostática que consta de una sonda Foley, el preservativo, un hilo, la jeringa. Acá muestran las instrucciones para introducir el balón. Importante que el balón no se debe introducir a ciegas. Es necesario pues, realizar el tacto, identificar el canal cervical, deslizar el balón y la sonda entre los dedos para garantizar que el balón quede al interior de la cavidad uterina e, inflar el balón. En este estudio pues, incluyeron 201 pacientes y vieron una tasa de supervivencia del 94% con el manejo de hemorragia postparto, con este balón de taponamiento, digamos, improvisado, con una baja tasa de efectos adversos, entre los cuales solo una paciente fue sometida a histerectomía y 3 pacientes que tuvieron laceraciones cervicales o perineales. Importante, se introduce el balón y para evitar que el balón se desplace se puede usar ya sea el pinzamiento del cuello cervical con una pinza de punta amplia o también el empaquetamiento vaginal con compresas. Se sugiere que esas compresas se metan en un guante estéril porque las compresas pues se secan, se adhieren a las paredes de la vagina y también pueden causar laceraciones tanto al introducirlas como al retirarlas. Entonces, realizar ese empaquetamiento con compresas dentro de un guante estéril se ponen en el canal vaginal para, pues digamos que evitar o disminuir el riesgo de que el balón se salga de la cavidad uterina y pierda su efecto hemostático. Ese balón se puede dejar de 4 a 48 horas y pues ya digamos que unos parámetros para irlo desinflando lentamente y evaluar como la respuesta. Y tiene la ventaja de que puede ser diagnóstico y terapéutico. Una paciente que tenga un sangrado, una hemorragia posparto por atonía uterina, ponemos el balón, se hace un test de taponamiento, se termina de insuflar el balón y si responde, si disminuye el sangrado, pues asumimos que la causa posiblemente era atonía uterina y pues también conseguimos un objetivo terapéutico.
Ya pasaríamos a cómo debemos manejar, a la siguiente pregunta, que es cómo debo manejar la reanimación hídrica y hemostática de esta paciente. Empezamos a hablar de los cristaloides y si recuerdan la clasificación del grado de choque, previamente, como en el 2007, del 2009, se hablaba de que la reanimación de las pacientes con hemorragia postparto se debería hacer en una razón de 3 a 1, es decir, 3 cc de cristaloides por cada cc estimada de pérdidas sanguíneas. Eso quiere decir que nuestra paciente que tenga pérdida estimada de más de 2000 cc y vamos a tener que infundir 6 litros de cristaloides en la primera hora, lo cual ahora ya pues nos parece bastante descabellado hoy en día a la luz de la evidencia actual. Entonces lo que vamos a hacer y lo primero que tenemos que tener en cuenta es evitar digamos, como esas cantidades predeterminadas de cristaloides de acuerdo a las pérdidas. Lo segundo es que tenemos que tener cristaloides precalentados o tenemos que, si bien administramos de pronto un primer bolo, tenemos que empezar a precalentar los siguientes cristaloides que le vamos a administrar a la paciente. Uno, para manejo de la hipotermia en caso de que ya esté hipotérmica y para prevenirla y así prevenir la coagulopatía. ¿Cómo voy a precalentar los líquidos en un microondas? 1000 cc de cristaloides durante 2 minutos nos dan pues unos cristaloides alrededor de 39 cc, de 39 grados centígrados, ¿listo? Vamos a administrar bolos iniciales de lactato de Riger, bolos de 500 cc, evaluamos la respuesta. También se puede usar solución salina, pero pues por el riesgo de acidosis hiperclorémica y nuevamente por la coagulopatía, pues vamos a preferir las soluciones balanceadas en caso de que estén disponibles. Evaluamos la respuesta, ya los siguientes bolos de cristaloides los vamos a dar precalentados y vamos a hacer una reanimación hipotensiva. La reanimación hipotensiva, si lo recordamos, está contraindicada en mujeres embarazadas, pero esta es una mujer que ya se encuentra postparto, ¿sí? Entonces, podemos optar por una reanimación hipotensiva con una presión arterial sistólica de entre 80 y 90 milímetros de mercurio para disminuir la cantidad de cristaloides a infundir y también, pues, en caso de que haya coágulos de pronto adheridos que estén haciendo un efecto hemostático, limitar el riesgo de su desprendimiento y exacerbar el sangrado. ¿Por qué cambia esto y por qué tenemos que usar los cristaloides de esta manera? Porque administrar grandes volúmenes de cristaloides hace que se prolonguen los tiempos de coagulación, es decir, que nos va a dar o no nos va a dar la idea, va a inducir una coagulopatía dilucional y también está asociada a un aumento en el número de transfusiones y las transfusiones pues no están exentas de eventos adversos. Al mismo tiempo, por su efecto dilucional, va a disminuir la hemoglobina y las plaquetas y el fibrinógeno. Estos son datos de un estudio de cohorte retrospectivo en Países Bajos con 1038 pacientes, en la cual estimaron, calcularon las pérdidas estimadas, acá lo tenemos en la parte superior, y la cantidad de cristaloides con las que lo reanimaron. Y vemos que en los pacientes con pérdidas menores a un litro es donde se ve como más diferencia. En los tiempos de coagulación, vemos que cuando fueron más de 3.500 cc de cristaloides que se infundieron, el tiempo medio del PT y del PTT aumentaron. Y a su vez vemos acá, por ejemplo, con las plaquetas, el mismo ejemplo a un litro, que fueron reanimadas con menos de 2000 cc, una media de plaquetas de alrededor de 170.000, mientras que las que fueron reanimadas con 3500 o más tenían plaquetas por debajo de 100.000. Entonces es un efecto significativo y acá lo vemos, por ejemplo, con el fibrinógeno. Lo mismo, un fibrinógeno en las pacientes que recibieron menos líquidos con una media de 4 gramos por decilitro, mientras que los pacientes que recibieron 3500 o más un fibrinógeno ya por debajo de 2 gramos decilitro, lo cual nos indicaría que tenemos que hacer una reposición de fibrinógeno en esta paciente. Entonces, ahí nos explica por qué hay una coagulopatía dilucional y también va a aumentar la necesidad de transfusiones. Entonces, es importante hacer un uso racional de los cristaloides. Pasamos al manejo con los uterotónicos. La tonioterina es pues, la principal causa de la hemorragia postparto, ya veremos las causas, pero vamos a hablar de la oxitocina, que es la primera línea de tratamiento. Esta, tanto, o sea, se habla, en este caso estamos hablando como de tratamiento, pero esta se usa incluso para la prevención de hemorragia postparto. Va a ser la primera línea, tiene una vida media corta, con inicio de acción de 2 a 3 minutos y la vamos a administrar en dosis de 5 a 10 unidades intravenosas en 1 a 2 minutos y la continuamos en infusión con 20 a 40 unidades en 500 cc a 125 cc hora por bomba de infusión y esto nos da una dosis de 50 a 100 miliunidades por minuto.
Ese es el uterotónico de primera línea. De segunda línea tenemos la metilergometrina, que va a producir contracciones rítmicas y tetánicas del miometrio. Tiene una vida media de 1 a 2 horas y una acción de 2 a 3 minutos. La dosis máxima es 1 miligramo día, es decir, 5 dosis administradas en 24 horas y está contraindicada en pacientes con hipertensión arterial, preeclampsia o cardiopatías. Si bien este es de segunda línea y nos dicen las guías de la FIGO que se use cuando no está disponible la oxitocina, muchas veces o pues no solo cuando no esté disponible la oxitocina, sino cuando la oxitocina pues falla como manejo o pues no es suficiente, muchas veces se usa de manera conjunta la oxitocina y el metergine. Se administran 0,2 miligramos intramusculares y se puede dar una segunda dosis a los 20 minutos y se puede continuar cada 4 a 6 horas hasta un máximo de 5 dosis. Y finalmente tenemos el misoprostol en dosis de 400 a 800 microgramos sublinguales en las pacientes conscientes. En las pacientes que ya tengan alteración del estado de conciencia, podemos administrar 800 a 100 microgramos intrarrectales, teniendo en cuenta que el inicio de acción pues, va a ser más lento. Es un uterotónico pues, con un bajo nivel de evidencia que ya también tiene más efectos adversos, náuseas, cefalea y fiebre. Entonces, pues se podría usar en caso de que no haya respuesta a la oxitocina, a la metergina, pues como otra alternativa. ¿Listo? Entonces vamos al desarrollo del caso teniendo en cuenta lo que hemos visto recientemente. ¿Listo? Trasladamos a nuestra paciente, la monitorizamos en la sala de choque, vamos a administrarle oxígeno por máscara de nueva inhalación a 15 litros por minuto, independientemente de la saturación de oxígeno que nos muestre. Canalizamos 2 venas periféricas, número 14 idealmente. Acá obtenemos las muestras para la hemoclasificación, pruebas cruzadas rápidamente. El circulante tiene que correr al laboratorio y procesar esas muestras lo más pronto posible. Hay una persona que está dando un masaje uterino bimanual. Vamos a transfundir 2 unidades de concentrado globular O negativo sin cruzar, teniendo en cuenta el grado de choque de nuestra paciente. Vamos a administrar inicialmente 500 cc de lactato de Ringer y vamos a poner a precalentar 1000 cc adicionales en caso de que nuestra paciente requiera reanimación volumétrica adicional. Vamos a iniciar la oxitocina a las veces acordadas y la metilergonovina porque pues no cesó el sangrado. Vamos a colocar el traje antichoque porque nuestra paciente tiene un índice de choque ya mayor a 0,9. Tenemos disponibilidad en la institución. Vamos a iniciar con ese manejo antichoque y vamos a solicitar o improvisar, dependiendo del sitio donde estemos, un balón hidrostático anteponiéndonos o pues anticipándonos a que este manejo puede llegar a no ser suficiente. Y ya empezamos a preguntarnos si debo activar el protocolo de transfusión masivo. Entonces nos lleva a nuestra cuarta parte de la circulación en la paciente, en el ABCD de la reanimación de la paciente con código rojo. Y vamos a hablar de los hemocomponentes. El objetivo de administrar componentes en estos pacientes es limitar el uso de cristaloides. Tenemos que hacer una administración temprana de acuerdo al grado de choque para evitar pues, la dilución de factores de coagulación y la inducción de coagulopatía en estos pacientes. También tiene el objetivo de mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos, favorecer la hemostasia al reponer los factores de coagulación perdidos y el fibrinógeno. Y la piedra angular de esto pues, va a ser la transfusión masiva. Definimos como transfusión masiva la administración de más de 10 unidades de hemocomponentes en 24 horas, o el reemplazo total de la volemia en 24 horas, la administración de 4 unidades de concentrado globular en la primera hora o el reemplazo del 50% de la volemia en 3 horas. Hay diferentes definiciones, la más frecuente es la de más de 10 unidades en 24 horas. Y el protocolo de transfusión masiva es una estrategia que está implementada en diferentes hospitales que se encaminan en proveer los hemocomponentes y los recursos para un paciente que nosotros específico, que nosotros identificamos en nuestra institución, que tiene un sangrado masivo y que va a requerir una gran atención por parte de nuestro banco de sangre para procesar esa muestra rápido, para enviar los paquetes transfusionales, que sus paquetes en las instituciones también están predefinidos, que pues tienen diferentes relaciones. Hay instituciones que pueden usar, por ejemplo, 4 unidades de concentrado globular por 4 de plasma y un cup de plaquetas, otros usan 666, eso ya depende pues de cada institución y del protocolo de cada institución. Y esta transfusión masiva también la podemos definir en el ABCD de la transfusión masiva. Entonces, mientras nos estamos acordando de ese ABCD de la transfusión masiva que vimos en la charla de código rojo, llega el circulante y nos dice, doctor, acá están los gases arteriales de nuestra paciente.
Realmente el INR y el fibrinógeno generalmente no lo vamos a tener disponible de una manera tan temprana, pues estos paraclínicos se pueden demorarse de 30 a 40 minutos, 30 minutos pues teniendo fe. Pero los gases arteriales sí podemos tenerlos de manera rápida. Posiblemente llegue el circulante, nos diga estos son los gases, una paciente con una isquemia metabólica, un pH de 7.25, bicarbonato de 13, una base 5.7, una hemoglobina en gases de 7.4 y pues en 2.3 y fibrinógeno en 130 mil. Esto pues más como para efectos de la charla. Entonces empezamos con la A de activación. No hay una herramienta exacta que nos permita decir en qué momento debemos activar el protocolo de transfusión masiva. Tenemos diferentes puntajes que están validados principalmente en el escenario de trauma, en el escenario obstétrico no tenemos alguna, digamos que puntuación. Sin embargo, pues acá vamos a considerar tres preguntas principales. La primera es, ¿qué tan rápido está sangrando mi paciente? Si mi paciente podemos objetivarlo mediante la cantidad de concentrado globular que tenemos que administrarle. Si en la primera hora tenemos que administrarle 3 o más unidades de concentrado globular, considere activar el protocolo de transfusión masiva porque pues también va a requerir plasma fresco, va a requerir plaquetas, también posiblemente requiera fibrinógeno. ¿Cuál es la trayectoria esperada del sangrado? Si tenemos esta paciente, le pusimos el TAN, le pusimos uterotónicos, estamos haciéndole masaje uterino, pero sigue sangrando de manera abundante, considere activar de manera temprana el protocolo de transfusión masiva. ¿Y cuál es el grado de choque de nuestro paciente? Pues en nuestra paciente tenemos un grado de choque severo, entonces también podríamos empezar a considerarlo. Y acá vemos la clasificación del grado de choque y la relación que tiene con el déficit de base. También lo vemos en pacientes con trauma, está relacionado con el grado de sangrado de estos pacientes. Nuestra paciente de entrada tenía un choque severo, clase 4, y tiene un déficit de base mayor a 10. Entonces podríamos considerar en activar el protocolo de transfusión masiva. La transfusión de hemocomponentes la vamos a hacer en una relación de 1:1:1, es decir, una unidad de concentrado globular por cada unidad de plasma fresco congelado por cada unidad de plaquetas. Empezamos con el concentrado globular, inicialmente O negativo, que ya en esta paciente pues transfundimos 2 unidades de concentrado O negativo. Posteriormente vamos a proveer sangre específica de acuerdo a la hemoclasificación y vamos a transfundir concentrado globular hasta que se detenga el sangrado y logremos una hemoglobina mayor a 7 gramos de decilitro. En el caso del plasma fresco congelado, lo que tiene principalmente son factores de coagulación, es decir, que acá pues, nos están midiendo como la habilidad enzimática de esos factores de coagulación, que lo evalúa el tiempo de protrombina y el INR. Tiene también una escasa concentración de fibrinógeno, sin embargo, teniendo en cuenta su volumen, la cantidad de volumen a infundir, que son 15 a 30 cc por kilo, posiblemente es más la dilución de fibrinógeno que hace que lo que aporta. La dosis 15 a 30 mililitros por kilo para un objetivo terapéutico de un PT menor a 1.5 veces el valor de referencia, un INR menor a 2. Recientemente se ha hablado de, pues como lo que queremos aportar es factores de coagulación, se ha hablado del uso de de complejo protrombínico, perdón, de 4 factores para el manejo de estos pacientes que tengan pues déficit de factores de coagulación. Esto principalmente basado en estudios observacionales, ya hay tanto en pacientes con trauma severo como en pacientes con hemorragia por parto severa, que esa administración del complejo protrombínico podría ser beneficiosa teniendo en cuenta que, uno, no hay que descongelarlo, rápidamente se reconstituye, se puede administrar de manera más temprana, tiene mayor concentración de factores de coagulación y no tiene que uno esperar a que se descongele, porque pues en el caso del plasma fresco congelado sí puede tardar hasta 15 minutos. Sin embargo, esto basado en estudios observacionales. En gestantes, no encontré un ensayo clínico, digamos, que lo evaluara, y realmente hasta hace poco, en julio de este año, salió el ensayo clínico PROQUAC en pacientes con trauma severo, en el cual compararon esa intervención. En los estudios observacionales parecía que el complejo protrombínico podría ser una herramienta útil y tenía buenos resultados. Sin embargo, en el PROQUAC evaluaron el
desenlace primario era la cantidad de hemocomponentes que requirieron estos pacientes, que no hubo diferencia realmente entre el plasma fresco y el complejo protrombínico, pero en los desenlaces de seguridad sí hubo una mayor incidencia de eventos tromboembólicos en el grupo de los pacientes tratados con complejo protrombínico. Ese es como el único estudio experimental comparando estos dos que conozco, y pues hasta el momento realmente no podríamos pensar que el complejo sea una alternativa de pronto al menos más segura, si bien puede no ser inferior, al menos no más segura que el plasma fresco congelado. Las plaquetas, transfusión de 6 a 8 unidades de plaquetas o una aféresis de plaquetas, pues que es un pool de diferentes pacientes y con un objetivo terapéutico de más de 50.000 plaquetas. Y finalmente el fibrinógeno, que lo vamos a reponer con 10 unidades de crioprecipitado o 2 a 3 gramos de concentrado de fibrinógeno, que tiene la ventaja también en el crioprecipitado hay que descongelarlo, mientras que el concentrado de fibrinógeno pues simplemente se reconstituye y se administra con un rango o con un objetivo de seguridad de un fibrinógeno mayor a 200 miligramos decilitro en estos pacientes. El seguimiento de esa transfusión masiva lo vamos a hacer con activación del protocolo, lo vamos para clínicos de control cada 30 a 60 minutos, nos envían el paquete transfusional que depende de nuestra institución y tenemos nuestros rangos terapéuticos y definimos si el paciente tiene el control del sangrado y estamos en rangos terapéuticos, ya suspendemos el protocolo de transfusión masiva y pues todo vuelve como a la normalidad en el banco de sangre y en laboratorio. También tenemos los métodos viscoelásticos que sí se usan en las pacientes con hemorragia postparto, que nos evalúan el modelo celular de la coagulación, pues son más sensibles. Tenemos el citrato de caolín, empieza con el tiempo R, que nos mide la coagulación enzimática por la vía intrínseca, es decir, factores de coagulación, es decir, que si está prolongado, vamos a administrar plasma fresco congelado. El tiempo K, que es el tiempo para la fijación del coágulo y la velocidad de formación de fibrina dada por el ángulo alfa, nos habla de esa velocidad de la polimerización del fibrinógeno a fibrina. Entonces, nos habla de la función del fibrinógeno, si están aumentados, administrar fibrinógeno, y el tiempo de máxima firmeza del coágulo nos habla tanto de las plaquetas, de la función plaquetaria, como del fibrinógeno. También podríamos considerar guiar la terapia hemostática de esta manera. Y el grado de lisis mayor a 30 minutos si tenemos hiperfibrinolisis, ácido tranexámico. Importante, pues acá, pues los métodos viscoelásticos son los únicos que evalúan fibrinolisis, a diferencia de los tiempos de las pruebas convencionales. C, de complicaciones, hipotermia. La hipotermia va a disminuir la actividad enzimática de la coagulación, va a disminuir también el metabolismo del citrato a nivel hepático. El citrato lo tienen los hemocomponentes y esos hemocomponentes o ese citrato va a quelar el calcio, que es importante para la coagulación. Entonces, importante prevenir la hipocalcemia también en estos pacientes. Alrededor de una ampolla de gluconato de calcio por cada 2 unidades de concentrado globular, es decir, que para la primera ronda el paciente ha recibido entre 2 y 3 ampollas de gluconato de calcio y está haciendo controles para evitar también la hipercalcemia, hipercalemia por el potasio que se encuentra a nivel intracelular en el concentrado globular, sobrecarga hídrica, lesión pulmonar asociada a la transfusión o reacciones hemolíticas. Atentos a eso en los pacientes con transfusión masiva. Y ya finalmente la de drogas, que sea ácido tranexámico, y acá mencionar a estos dos personajes, Shosuke Okamoto y Utako Okamoto, una pareja de esposos japoneses, porque hemos hablado de ácido tranexámico en absolutamente todos los tipos de sangrado que hemos visto acá durante las charlas, pero es este tema el que hablamos hoy, la hemorragia postparto, realmente, digamos que el motivo por el cual se decidió sintetizar este medicamento. En 1960 se identificó la hemorragia postparto como la mayor causa de mortalidad materna en Japón, y es por eso que ante la no disponibilidad de hemocomponentes para tratar a estas pacientes, ellos buscaron la forma, pues digamos, como una alternativa a la sangre para ese control del sangrado, y es así como en 1962 sintetizan el ácido tranexámico. Sin embargo, no lograron convencer a los obstetras a poner a prueba este medicamento en ensayos clínicos. En 2004 muere el esposo, Chosuke Okamoto. En 2010, en el 2010 se publica el protocolo del Woman Trial pues lastimosamente en 2016 muere la esposa y hasta el 2017 se publican los ensayos clínicos del Woman Trial. Sin embargo, el ácido tranexámico fue sintetizado específicamente para esto, para la hemorragia postparto. El Woman Trial es hasta ahora el ensayo clínico más grande para evaluar el manejo de hemorragia postparto. El ácido tranexámico en hemorragia postparto fueron pacientes mayores de 16 años
No hubo diferencia en la mortalidad por cualquier causa, que es esperable, pero sí una reducción en la mortalidad por sangrado de 1,5% versus 1,9%, importante teniendo en cuenta que fueron 20.000 pacientes y con una reducción del riesgo de mortalidad del 19%. Tiene un número necesario a tratar muy grande, 267. Sin embargo, teniendo en cuenta pues el perfil de seguridad y el costo del ácido tranexámico y pues teniendo en cuenta que el 95% de las muertes se dieron en países en vía de desarrollo, sigue siendo una alternativa razonable para el manejo de estos pacientes. Y en los resultados secundarios es importante que mostró una reducción de hasta el 36% de la laparotomía para el control del sangrado. Entonces sí tiene también un efecto para reducir la morbilidad en los pacientes. Estos son datos de un ensayo, de un metaanálisis individual de 40.000 pacientes y lo que ya sabemos, el ácido tranexámico reduce su efectividad con el paso del tiempo. Después de 15 minutos ya reduce la efectividad por debajo del 90%. ¿Listo? Entonces, al igual que en otras patologías, en las primeras 3 horas de la hemorragia posparto, 10 gramos en 10 minutos, un gramo, perdón, un gramo IV en 10 minutos y se va a repetir tras media hora si no hay control de sangrado o si vuelve a sangrar en las primeras 24 horas. Entonces, para este desarrollo del caso, ya tenemos el equipo de respuesta rápida, la paciente siguió sangrando, colocamos un balón intrauterino, le hicimos un test de taponamiento que fue exitoso, activamos el protocolo de transfusión masiva teniendo en cuenta los valores de paraclínicos que obtuvimos, se le transfunden 6 unidades de concentrado globular, 6 de plasma fresco congelado, una féresis de plaquetas y 10 unidades de crioprecipitado. Se administra ácido tranexámico, que este se indicó al ingreso, importante que tiene que ser una intervención temprana, acá pues como no lo habíamos hablado, no lo había puesto, y se traslada a la paciente a la unidad de alta dependencia para continuar su manejo. Ya finalmente el AD, que es de diagnóstico, que esto también tiene que ser más temprano, pero pues recordar, tono, 70% de las causas, trauma, 20%, desgarros a nivel cervical, vaginal, perineal, ruptura uterina, tejidos, la retención de restos placentarios. Acá, por ejemplo, pues no hablamos, en el caso no se describió, pero importante siempre revisar la placenta, que tenga todos los cotiledones. Y trombina, pacientes con coagulopatías congénitas o adquiridas, pacientes que estén anticoaguladas, que tengan antecedente, que tengan púrpura trombocitopénica idiopática. Y la hemorragia posparto también es una de las enfermedades que se asocia a coagulación intravascular diseminada. Y la E, de evitar hipotermia, que esto lo hemos hecho también en el transcurso de todo nuestro caso, precalentando los líquidos, cubriendo a la paciente, podemos usar mantas térmicas y ojalá pues tuviéramos disponibilidad de infusores rápidos de sangre que van a calentar la sangre también al pasarlo a la paciente, pero pues bueno, todo lo que podamos hacer para evitar la hipotermia en este paciente y de esa manera evitar la coagulopatía. Llegamos hacia la conclusión del caso, al día siguiente recibimos turno, vamos a visitar a nuestra paciente a ver cómo está, la encontramos alerta con una frecuencia cardíaca de 94, tensión arterial de 110/80, un índice de choque de 0,8, fibrinógeno, tiempos, plaquetas y hemoglobina están en rangos de seguridad, ya tiene un sangrado escaso y está en plan de retiro del traje antichoque y del balón hidrostático y no requirió manejo quirúrgico, lo cual agradece a la paciente ya que quiere un hermanito para su bebé. Acá tenemos a la paciente imaginaria con su traje antichoque lactando al bebé y en el alojamiento conjunto también como con su esposo. ¿Listo? Entonces ese desenlace también de evitar una esterectomía es un desenlace importante para la paciente y para su familia. ¿Qué tenemos como conclusiones? Que el reconocimiento y manejo de la hemorragia posparto es competencia de todos, de absolutamente todo médico que pueda estar en contacto con una mujer gestante, una mujer posparto, ya sea que no sea un experto en código rojo, al menos para el reconocimiento y el manejo inicial, pues que fue lo que vimos acá, y vimos también estrategias que podemos implementar desde niveles de baja complejidad para reducir la morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, esa es la estrategia de código rojo, capacitarnos constantemente para la identificación, clasificación y tratamiento temprano de estos pacientes. No administre cantidades predeterminadas de cristaloides, ya no se hace lo de 3:1, administre bolos, evalúe la respuesta y ojalá siempre precalentados. Uso temprano de ácido tranexámico en las primeras 3 horas, reduce la mortalidad y también la necesidad de la parotomía para control de sangrado. Y use las medidas no farmacológicas, ya que reducen la mortalidad y la necesidad de cirugía y podemos tenerlas disponibles desde bajos niveles de complejidad. Queda atento a comentarios, no sin antes invitarlos a la próxima charla, el próximo miércoles a las 8 p.m., Sepsis en la Gestante, a cargo de la doctora Aurester Cárdenas, residente de Cuidado Crítico de la Universidad de Manizales. Muchas gracias.